Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Yo quiero compartirles hoy de un personaje. Si yo fuera un presentador, ¿cómo presentaría ese personaje? Señoras y señores, esta noche tengo el gusto de presentarle a una persona que ha sido capaz de cambiar el mundo, que con sus hazañas y con todos sus actos ha hecho que muchas personas a través del tiempo sean maravillosamente exaltados. Y esa persona, ese hombre que quiero presentar esta noche, nació en un pesebre y que a partir de ese momento partió la historia en dos. Señoras y señores, pero como no hay señoras, señores, esta noche quiero presentarles a Jesucristo. ¿Qué sabe usted de Jesús? Pero antes de allá, yo quiero hacer el pasaje de hoy, es Juan 14:6. ¿No le pueden poner como más bajo? De pronto, me bajo de aquí, como la cosa, a ver si me oigo mejor. ¿Sí me oyen bien? Yo no me oigo bien. O sea, no reconozco mi voz. Pero no importa. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Oremos. Padre, gracias por este pasaje de Juan 14:6. Es un pasaje sencillo, maravilloso, espectacular, que lo conocemos, lo sabemos. Y gracias por traer a estos hombres hoy, valientes que sacaron este tiempo para aprender, porque hoy vamos a hablar de ti, solo de ti, para que nuestro concepto de hombre se identifique contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, la pregunta de esta noche es, ¿qué sabe usted de Jesús? Pregunto, vamos a preguntar porque esta noche es de preguntas y respuestas. Vamos a trabajar todos este mensaje. ¿Qué horas son? 7:40. Vamos a ver si salimos a las 7:20 de acá. ¿Qué sabes tú de Jesús? Su amigo. ¿Qué más? ¿Tú? ¿Jesús es tu padre o Dios es tu padre? ¿Ah? ¿Y Jesús? El Mesías. ¿Para ti quién es Jesús? Salvador. ¿Para ti? Dios. ¿Para ti? La roca. ¿Para ti? Príncipe. ¿Para ti? Cristo. ¿Para ti? Mi roca. Dios con nosotros. Amor. Roca fuerte. Tranquilidad. Pan de vida. Redentor. La acabamos de leer, perfecto. ¿Qué más? La luz. Para ti. Mi todo. Para ti. Mi hermano. Para ti. ¿Ah? El camino. Carlos. Para ti. Para mí todo. Todo. Para ti. ¿Ah? Maestro. Camilo. El yo soy. ¿Ya lo dijiste? Para ti, ¿quién es Jesús? Mi Estilo de vida. Para ti. Misericordia. El Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. me dio Una segunda oportunidad. Salvador. Amigo. Pues bien, todo lo que ustedes han dicho es súper importante. Pero yo preparé un mensaje y quería dar un sermón, pero el Señor allí en la oficina me cambió todo el concepto de lo que quería hablar y me dijo, pongan los hombres a que se expriman un poquito. Se expriman es que pensemos un poquito en Jesús, hablemos de Él. Esto nos va a ayudar a nuestra identidad. Yo les voy a leer un pasaje y ustedes me van a decir qué significa ese pasaje. Génesis 1:26. Son 6 cositas de Jesús que vamos a hablar acá. Entonces dice, y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Quiénes están hablando allí? A ver, no, usted no, porque usted levantó la mano. Daniel, ¿quiénes están hablando allí? No sabe. ¿Y cómo se llama eso, Daniel? La Trinidad. Entonces, si está hablando la Trinidad, ¿cómo sabemos que está hablando la Trinidad?
¿En qué? Exacto, porque dice ¿cómo? Hagamos. ¿Quiénes? ¿Tú y el niño? Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, si entendemos ese hagamos, entonces ¿qué podemos decir de Jesús? Que Jesús es ¿qué? La palabra. No. Parte de la Trinidad. Sí. Semejantes. Dios eterno. Solo Dios. Cuando dice hagamos, ¿qué quiere decir? Que Jesús ¿qué era? Sí. Pero ¿ya existía Jesús? Por lo tanto, ¿era qué? Jesús es preexistente. Entonces, nosotros tenemos que entender que Jesús, Dios, es preexistente porque ya existía. Entonces, lo que podemos decir de Jesús es que Jesús ya vivía antes de ser concebido por su madre. ¿Alguien me está llamando? Miremos a quién es. Maestro, estoy en una reunión, hablamos después. Qué pena, discúlpeme, pastor. Ok, bendiciones. Amén, muchas gracias. Bueno, ya dice amén. Es el maestro, ya dice amén. Ok. Entonces, cuando hablamos de Jesús, el primer concepto que tenemos que tener de él, porque la gente dice Jesús, sí, Jesús, pero Jesús empezó cuando nació. Y resulta que no fue cuando nació, sino que ya preexistía. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que Jesús preexistía, o sea, desde antes de la creación, porque él era la creación. Cuando hablamos en el principio, se está hablando del tiempo. Y entonces, si vamos a Juan, capítulo 1, miren lo que dice acá. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas no lo han podido extinguir. Entonces, ahí podemos ver que es preexistente. Antes del tiempo, antes de todo. Y aquí quiero que ustedes vean que la traducción, la literal de la palabra verbo, ¿cuál es? ¿Quién puede definir la palabra verbo literalmente traducida en hebreo y en griego? ¿Cuál era? Palabra. Verbo es palabra. Ahora, usted mira diferentes traducciones en inglés, en alemán, todos dicen, en el principio, voy a traducirlo en el original, en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que existía o lo que existió o lo que fue hecho fue creado por la palabra. Entonces nosotros podemos entender que Jesús no aparece cuando nace de una mujer. Él ya era preexistente. Si cuando alguien, no, es que Jesús nació de no, que Jesús ya estaba antes de la creación. Y cuando ustedes vayan a Juan 1 dice, el verbo es la palabra, literal. Ahora, entonces, ¿por qué dice verbo? No, porque el Espíritu y los traductores en el momento, el verbo significaba una acción, palabra, acción. Entonces, creo que le pareció ponerlo verbo y no palabra. Pero eso no implica nada que se ha equivocado. Cuando ustedes ven personas que practican otra religión, usted le pregunta, ¿es que su líder existió antes de los tiempos? ¿Y qué le van a responder? No. Ninguno. Y nosotros sí podemos decir que Jesús. Ahora, Jesús nació en el mundo que él había creado. Miremos aquí Juan 1:3b. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. O sea que Jesús nació en el mundo que él creó. O sea, vamos a hablar de Jesús, por lo tanto tenemos que ponerlo en la perspectiva para poderlo conocer. Si es bien,
¿Qué sabes de Jesús? Mi Redentor. ¿Qué sabe Jesús? Mi luz. Pero cuando vemos esta cristología tan sencilla, nosotros podemos dar fe y defender lo que creemos de Jesús. Usted habla con un musulmán, usted puede decirle, es que ellos creen en la Biblia. El Corán fue 600 años después de la Biblia, ¿sabían ustedes eso? Por lo tanto, el Corán habla de Jesús, habla de la Virgen María. No reconocen a Jesús como el Mesías, como los judíos, pero ellos saben quién es Jesús. Usted le pregunta dónde está Mahoma, está muerto. Usted le pregunta dónde está Jesús, no hay tumba. Entonces, Jesús nace en la creación que Él mismo creó. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Pero cuando usted va a Pablo, Pablo lo aclara de esta manera, Colosenses 1, acompáñenme allá. Colosenses 1:14. ¿Ya llegaron? Eso. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Estamos hablando de que ¿qué? De que Jesús ¿qué? Nació ¿en dónde? En el mundo que Él creó. Entonces dice, Él es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él, afirma lo que dice Juan, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si cruzamos a Juan con Pablo, hay una correlación tremenda. ¿Y sabe cuál es la correlación? Hay una palabra ahí explícita. ¿Quién la descubre? A ver, descúbranla. En Colosenses, una palabra explícita, tremenda. A ver si la descubren. Yo quiero que lean y descúbranla. ¿El qué? ¿El qué? Primogénito. Él es el primogénito, o sea, el primero. El unigénito. ¿Sí? De Dios. El primogénito, unigénito, primogénito. Estamos hablando aquí de esta palabra. Entonces, cuando hablamos que es el primogénito de toda la creación, ustedes tienen que entender, ojo con lo que le voy a decir, en el pensamiento hebreo, el primogénito, este miércoles, quienes vinieron y escuchaban la prédica de él, hablaba del primogénito, Santiago, y hablaba de ese primogénito. Entre el pensamiento hebreo era el que administraba todo lo de su casa. Era el primogénito, el que recibía más, porque era el primero. Entonces, Jesús, al ser el primogénito, administraba todo, ¿qué cosa? El universo, toda la creación. O sea, es tremendo. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Vamos a Hebreos, para ir complementando esto. Entonces ya tenemos dos cosas. Primero, la preexistencia en la Trinidad. Ya existía antes. Segundo, que Él vive en la creación que Él mismo creó como el primogénito. O sea, como el administrador de todo. En la primogenitura, sí. Entonces mire Hebreos 1:1. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de ¿quién? O sea, primero en el pasado Dios habló por medio de ¿quién? Ahí lo dice, ¿por medio de quién? Los profetas. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora dice, 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién era ese Hijo? El Mesías, Jesús. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, primero en el pasado a través de los profetas. Hoy, Daniel, ¿nos habla a través de quién? Dios. ¿A través de quién? No. ¿Qué dice la palabra? ¿Estás leyendo?
pero tiene el celular, búscalo. Por medio de su Hijo. Entonces, eso es importante que... ¿Por qué le estoy hablando yo de Jesús? Para ampliar más nuestra mente, no solamente en el concepto de Redentor, mi amigo, mi roca, sino conocer quién era Jesús. A veces estamos en el libro y hablamos de cristología, pero se nos olvidan muchas cosas. Si usted cree en la Biblia, debe creer que Jesucristo estaba haciendo este mundo en el proceso con el Padre y con el Hijo, pero también con un diseño absoluto. Cuando yo miro la creación solamente del hombre, suya, cuando en los conceptos médicos que uno va del médico y le dicen que le van a sacar la vesícula, y uno dice, pero esa cosita ¿para qué? O que le van a sacar el vaso, pero eso ¿para qué? Y uno le dice al médico, bueno, no, el vaso hace pero no importa, se lo sacamos y no hay problema. A usted le sacan la vesícula y no le dicen que tiene que comer ciertos alimentos o no comer ciertos alimentos, porque si no, con el tiempo su hígado se le puede volver un hígado graso, porque la bilis va directamente al hígado, y entonces esa bilis que recibe el hígado, pues no la alcanza a filtrar y va creando pero hay otra manera en la cual esa grasa que usted se come muchas veces porque no tiene la bilis, entonces se le va al cuerpo y le aparecen unos turupes que se llaman lipomas, que son grasosos. Entonces el cuerpo, para proteger el hígado, le sale esos turupes. A mí me salió uno aquí en la espalda de un momento a otro, ¿se acuerda? Se me hinchó, aquí estaban ellos. Ya tenía una joroba ahí, y era una jorobita chiquita de un momento a otro, por ir a comer chorizo allá en la vorágine, ¡pum! Y entonces yo dije, a partir de ahí dije, no más. Entonces, cuando uno mira el hombre cómo Dios lo creó con cada cosita, es algo, un diseño tan bien diseñado que uno dice, oiga, esto es, si uno no cree, si los que no creen en Dios y no se ven en la formación del hombre, estamos fregados, hermano. Solo hay dos opciones: o le creemos a los hombres o le creemos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra viva y escrita de Dios. Esto nos lleva de otra manera a conocer a Jesús. ¿Cómo nace Jesús? A ver usted sabe mucho. ¿Cómo nace Jesús? Por el Espíritu Santo, María. O sea, que nace de una mujer. Sí, pues, o sea, según obviamente como el Nuevo Testamento. Según obviamente como el Nuevo Testamento. ¿Eso qué significa? ¿Cómo nace María? ¿Qué digo? ¿Cómo nace Jesús? Como un hombre. ¿A través de qué? De una, o eres extraterrestre, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿Jesús tuvo madre o no tuvo madre? Sí, señor. Bueno, entonces Jesús nace de una madre terrenal. Y aquí es lo que tenemos que tener en cuenta: ¿quién era el padre de Jesús? Obviamente usted ya sabe quién es. ¿Quién era el padre de Jesús? ¿Cuál Dios? Sí, Jesús también era Dios. ¿Por qué se ríe, hermano? No se ría. ¿Quién lo concibe? El Padre. El Padre. Ahora, es que esto es bonito que hablemos todos, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros miramos, tiene una madre terrenal, pero tiene un Padre que es celestial. Y eso nos lleva a nosotros a entender, mire lo que dice Lucas 1:30-32. Mira que dice: se le presenta a Gabriel a María, le dice: María, no tengas miedo, Dios te ha concedido su favor, quedarás encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo le pone? Jesús.
Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. ¿Dios quién? El Señor, el Padre. Ok, en ese momento ustedes tienen que tener en cuenta, y lo voy a decir el domingo, en el pensamiento judaico, hebreo, el Padre no era personal. El Padre era para toda la nación de Israel. Por eso cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, lo voy a ver más adelante, lo querían apedrear. No sé si lo tengo más adelante. Pero entonces, ¿qué podemos entender de este pasaje? Que Jesús, al nacer de la simiente, al nacer no de la simiente de un hombre terrenal, ¿cierto? Sin simiente de hombre, ¿qué estaba pasando en él? A ver, mi amigo, ¿usted ya estudió Biblia? ¿Qué estaba pasando en él? Cuando Jesús nace, no de simiente de hombre, ¿qué pasa con él? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Levante la mano, dígame. ¿Cómo nace? A ver, mi querido. 100% hombre, 100%, bueno, más o menos, y allá. Con la gracia, a ver, mi querido Jesús, que está en el Facta. Divinamente Dios, humanamente hombre. No, ¿cómo nace? Sin pecado. Eso, sin pecado. ¿Y eso qué significa? Que no tenía pecado original. Porque viene de la simiente, no de hombre. ¿Por qué? Porque si María hubiera tenido relaciones con su esposo y hubiera engendrado un varón que se hubiera llamado Jesús, hubiera nacido con el pecado que original. Eso. Ya vamos aprendiendo más de Jesús. Su padre sería José entonces, y no Dios. Exacto, su padre decía. Entonces, por eso él es engendrado por el Espíritu de Dios, de la simiente de su Padre Celestial, porque al no tener simiente humana, pues nace sin pecado original. Si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera sido como lo llamamos nosotros ahora. ¿Cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Redentor, nuestro Salvador, nuestro, ¿cierto? Justificador. Hubiera sido otro Jesús en otra mujer. Hable. Y para la expiación, pues necesitaba que el cordero fuera sin mancha. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien le pregunte, ¿es que Jesús pecó? Usted le va a decir, no, Señor, ¿en qué pecó? ¿En qué erró? En nada. No cometió ninguno. Podemos decir sin equivocarnos en nuestra vida que Jesús era la perfecta santidad. Amén. Punto. Así era. Era Dios en carne humana, lo que se llama encarnación y no reencarnación. Y ahí tenemos un punto para discutir con aquellos que son reencarnacionistas. Confunden encarnación con encarnación con reencarnación. Como los católicos que le dicen al Papa que es el Santísimo Papa, el Santísimo sin pecado. Pues sí, es que no es santísimo ni es el representante de Dios sobre la tierra, que es lo que lo... Y esa es una cosa que viene desde muchos siglos atrás y que no va a estar aquí en historia, porque pues ya usted quiere aprender un poquito, venga cuando yo le doy las charlas a los nuevos, eso aprenden de todo un poquito, ¿sí o no? Los que han venido a eso. Entonces, la palabra kenosis en griego significa se despojó. Se despojó de su no divinidad, de su manto divino, para volverse hombre como tú y como yo, sin usar su divinidad. Eso significa kenosis. Se despojó, no quiso decir que dejó de ser Dios. Es importante que lo tengamos. Entonces, se encarnó en el Hijo sin pecado con la misión de morir por nosotros. Jesús fue Dios en carne humana, pero también fue el sacrificio absoluto, perfecto. Una vez
y para siempre. Eso lo sabemos ya, gloria a Dios. Ahora voy a hacer una pregunta a aquellos que les gusta agachar la cabeza. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? No, cállate. ¿Quién crucificó a Jesús? Los romanos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? No. ¿Está de acuerdo con sí o no? ¿Quién crucificó a Jesús? Está tranquilo. Diga una respuesta. ¿Está de acuerdo con fueron los romanos o no? Los romanos. ¿Quién crucificó a Jesús? Todos, no. ¿Quién crucificó a Jesús? Es que usted no estaba allá cuando crucificaban a Jesús, hermano. Los romanos. ¿Usted qué dice? Todos. ¿Usted qué dice? No. ¿Quién crucificó a Jesús? Los religiosos. ¿Quién crucificó a Jesús? Poncio Pilato. Pilato. Eso. Ya vayamos. ¿Quién crucificó a Jesús, Andrés? Y fueron los sacerdotes de... Los sacerdotes, pero ¿fueron los sacerdotes los que llevaron a la cruz? ¿O quién crucificó a Jesús? Fueron los soldados. Si ve que no sabemos nada. Decimos que fueron los romanos, pero no fueron los romanos. El que lo crucificó fue lo que dice aquí Cristian, el Padre. Porque fue la misión del Padre en su Hijo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué medio usó el Padre para crucificar a Jesús? Entonces, no. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Qué medio usó Dios el Padre para crucificar? ¿Cuál fue el que usted dijo? Los romanos. Los sacerdotes lo acusaron, los romanos lo crucificaron, pero todo era de parte de Dios el Padre. Por eso Jesús dijo algo sencillo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y cuando ya estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? No, eso ya es otra cosa. La pregunta era clara. Ahora vamos a preguntar, vamos a hacer esta otra pregunta. Jesús era tanto el Hijo, tanto Dios como el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Vamos a Juan 10, mira lo que dice Juan 10. Juan 10, 27, 30. Jesús está hablando y nos está diciendo en esa época como hoy: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede ¿qué? Arrebatar. Y mira el 30, el Padre y yo somos ¿qué? Uno. Entonces, ojo con lo que les voy a decir, para que ustedes tengan eso en su cabecita toda la vida. El que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, recibe inmediatamente dos cosas. A ver, ¿cuánto lleva usted de cristiano? Dígame una de las dos cosas que recibe. ¿La qué? Salvación. No. Bueno, sí, pero ¿qué es lo más importante? Entonces, ahí tenemos uno. Lógico, ser hijo de Dios por adopción. Y lo segundo, usted tiene un nacimiento nuevo. Un nacimiento nuevo. Jesús dice: mire, todo lo que el Padre me da, nadie me lo puede arrebatar de las manos. Nadie. Si usted no tiene a Cristo, bailas, hermano. Hay mucha gente que no lo tiene. Y usted, como ya tiene a Cristo, usted le puede decir al diablo: vea, ¿sabe qué? Bailas, hermano. Usted no puede sacarme de acá. No, te fregaste, cabo de vela. Ya no alumbras más. Pero ¿qué pasa con ese versículo 30? El Padre y yo somos uno. Cuando usted recibe a Cristo, se hace uno con el Padre. Entonces, preguntas que alguien le puede decir a usted: si Jesús era Dios, ¿cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo le respondería? No. Ahí está, claro.
Escrito, entonces tienes que leerle Juan 10. Si no sabemos, nos fregamos. Claro que, y por eso era que cuando él decía, el Padre y yo somos uno, entonces los fariseos querían matarlo. Mira el versículo 31, ¿qué dice el 31? Para ellos era algo blasfemo, compararse que el Padre celestial era su Padre, era el Padre de Israel como nación, pero no personal. Entonces eso reñía en el pensamiento religioso de ese tiempo. Así que Jesús nos dice que no debemos avergonzarnos de él. Juan 12, 42, 43, avance ahí un poquito. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y así estamos viendo hoy lo que está pasando. ¿Usted habla de Jesús en la universidad? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? No me diga. Simplemente lo estoy... ¿Cuál es? Uno de los dos, ¿cuál es? ¿Dónde está? El de la cachucha roja. ¿Usted habla de Jesús en la universidad? No. De vez en cuando cuando se ve la oportunidad. Si le preguntan a usted es cristiano, ¿usted qué dice? ¿Sí? ¿Y le han preguntado? ¿Y qué le dicen sus amigos? Nada. ¿Y usted qué? ¿No aprovecha para hablar? A veces. Eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Porque la misión que Jesús nos dio es ir a ser discípulos. Ir a ser discípulos es llevar el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesús. Usted no puede decir, es que el Evangelio es Lucas, ¿cómo es? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No son los Evangelios. Pero ¿quién es el Evangelio? Jesús. Hablamos de Jesús. Compartimos de Jesús. Entonces, mire, no se avergüence de que usted sea un hijo de Dios, y ni mucho menos se avergüence de hablar de Jesús. Porque a nosotros nos da vergüenza. Sí, créanme que sí. Usted está en la universidad, está en el trabajo, y usted le quiere compartir a alguien del trabajo. ¿Cómo le habla de Jesús? Venga, hermano, oremos para que nos vaya bien hoy. ¿Será que usted le dice eso? No. Y ahí estamos fallando. Usted está con un grupo laboral, les dan por decir, hay que hacer este trabajo, esta cosa, y es un equipo de 2 o 3. Usted le dice, venga, oremos para que nos vaya bien. Yo lo hago, pastor. Usted sí lo hace, pero usted, la gran mayoría, no lo hacemos. Son muy raros los que lo hacemos. ¿Tú? Yo también lo hice una vez cuando sucedió una tragedia en la empresa donde yo actúo laboralmente. Sí. Ese día me tocó a mí orar, enfrentar la situación, porque yo tenía que ver mucho en lo que había sucedido ahí, porque el día anterior, y me perdona que me va a extender un poquito de lo que va a contar, de que el día anterior había estado hablando de la muerte con una de las compañeras, y resulta que al otro día ella, para se murió. resumidas cuentas, murió en un accidente en la moto. Y cuando me dijeron a mí, fue doloroso para mí, pero le alcancé a dedicar de Dios. ¿Y recibió a Cristo? Ella decía que estaba yendo a una iglesia. Bueno, era el tiempo de ella. El pastor Pachito, que en paz descanse, decía, yo le dije, pastor, uno no se muere en la víspera. Cuando le toca a uno se murió. Por eso es importante que nosotros no nos avergoncemos lo que somos. No nos avergoncemos. Mucha gente le dice, no, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y hasta ahí terminó la conversación. Dios les da el momento para que compartan de Jesús. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿A qué iglesia? Casarroca. Y ya se acabó la conversación. Hasta ahí. Yo le voy a contar una historia. Cuando yo estaba en París estudiando y me presentaban algún trabajo, una cosa, y me decían, ¿dónde estudia? Y le digo, en la Facultad de Teología Evangélica. Me decían, ¿usted va a ser sacerdote? Y yo le decía, no, yo voy a ser pastor.
Y está en la facultad, ¿y cómo es eso? Y entonces, cuando a usted le preguntan, está en Casarroca y allá estoy en ministerio y estoy haciendo el IBLI. ¿Y qué es IBLI? Porque no saben qué es IBLI. Usted sí. Entonces, ¿y qué es IBLI? No, eso es una hostia así de grande que usted se la come. No. Usted tiene que decirle, IBLI significa Instituto Bíblico Integral. ¿Y eso para qué es? Y ahí usted, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios te pone en la persona para que usted diga, mire, el IBLI es esto, y por eso tanto. Entonces Jesús, que es el preexistente, porque existió antes de que naciera, antes de que creara, cuando usted coge toda esta cosa y le da sopa y seco sin necesidad de estar en el IBLI. Y no solamente lo invita, si usted lo lleva, quiere que Jesús esté en su corazón, ya lo tengo. ¿Cómo lo tiene? No es que yo creo en Él, no es que no basta creer en Él. ¿Saben por qué? Porque Satanás también cree. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Juan 1.12 nos da la clave. ¿Qué dice Juan 1.12? La Biblia y no como a cuento, hermano. Juan 1.12. No, más o menos, sí, a quienes lo recibieron y creen en su nombre. Aquí hay dos acciones. La gran mayoría dice los que creen, pero es que no vas a creer, hay que recibirlo. Entonces eso te hace a ti digno de ser un hijo de Dios, porque Satanás cree, pero nunca se va primero a arrepentir ni lo va a invitar a su corazón. Entonces usted tiene ahí ya cómo desvirtuarle a aquella persona. Es que yo creo en Cristo. No, sí, es que Satanás también cree. Si usted le dice eso, lo deja volando. No le va a decir, es que usted es un pecador. No, yo pecador, ¿qué? ¿Cuál pecado? Yo no he matado, yo no he hecho, yo no, y sacan toda la lista. No, es que mientras no lo tengamos, somos criaturas. Ese falso concepto que nos tienen desde el siglo VI después de Cristo, de que todos somos hijos de Dios, no es verdad. Bueno, sigamos. Me acordé de cuando hacía esto de una profesora de aquí de Casarroca, de un colegio público, que estuvo hablando con mi esposa para entrar en un ministerio, y ella le decía, mire, yo soy de FECODE. Y mi esposa le decía, ¿y usted con los de la primera línea y todas esas cosas? Y no, yo con eso, yo les he dicho, a mí no me metan en esos cuentos, que yo no voy a ir a marchar, ni voy a hacer esas cosas. Allá ustedes si quieren ir allá a perder tiempo. La respetan. Lleva no sé cuántos años de profesora. Y le dijo a mi esposa que ella cogía la prédica del domingo, la remasterizaba y acomodaba también clase de religión y de ética. Se los daba a todos esos muchachos de la primera línea, segunda línea, tercera línea, que les han lavado el cerebro. Es impresionante cómo los han adoctrinado de una manera que uno dice, wow. Cuando llegan a los 26 años se dan cuenta que todo ese adoctrinamiento era pura paja y han perdido el tiempo. En fin, y eso le impactó a mi esposa, porque les mostraba un Jesús que era solución y no era la primera línea la solución. Y alguno de ellos decía, es que yo les voy a quitar el carro a esos ricos que tienen esas camionetas. Y él decía, aquí está, ¿quiere mi carro? No, profe, pero ¿cómo se va a llevar? Yo a su carro no me lo llevo, pero si es del profesor fulano de tal. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Ahí mismo, en el versículo 44 el que cree en mí, 45, el que cree en mí, clamó Jesús, cree no solo en mí, sino en el que me envió. O sea, lo que tenemos que entender es que Jesús vino en representación del Padre. Ahí está la primera parte. 45, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces, ¿cómo vemos a Jesús? Él nos da la respuesta, Juan 14:7. Él nos da la respuesta. Mire, si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y entonces, como Felipe, todos levantamos la mano y decimos,
Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Walter, ponga su nombre. Pero Daniel, ponga su nombre. Pero Carlos, ponga su nombre. Alberto, Jaime, Javier, Guillermo, pongan su nombre todos. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir muéstranos al Padre? ¿Cuántos Felipes hay en la iglesia? Hay mucha gente que viene a la iglesia pero no entiende por qué viene a la iglesia. Vienen emocionalmente. Vienen porque necesitan que en ese momento de mucha, digamos, problemas, circunstancias, situaciones que están agobiando, y viene una iglesia, ven la gente cantando, se van enchufando con el canto, escuchan la palabra, de pronto reciben a Cristo, pero se van sin saber qué fue lo que pasó. Otros reciben inmediatamente revelación de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y vuelven y van creciendo. Eso es paulatinamente. Pero esos que de pronto vinieron por un momento de emoción, de tristeza, de agobio, sueltan eso a través de la alabanza, porque es que la alabanza nos trae a nosotros libertad. Eso es real. Se sueltan esas cargas, la palabra de Dios trae libertad, sueltan esas cosas, empiezan a sentir diferente, pero no saben por qué. No vuelven. Algunos no vuelven sino como 2, 3, 5 meses después, como que sí, cuando está agobiado vuelven otra vez. Entonces, y eso pasa muchas veces. A veces pasan 20 personas, 5 personas, 3 personas, las invitamos, vienen un domingo, vienen otro domingo, el tercer domingo se van para la iglesia católica a ver cómo es la vaina. ¿No, verdad? Pero bueno, ese no es el tema de acá. ¿Cuántos Felipes hay? Jesús dijo, el que ve al Padre me ha visto a mí. Entonces, el problema es que muchos creyentes se avergüenzan de lo que son, y como se avergüenza de lo que son, entonces son agentes 007, no con licencia para matar, sino para esconderse. ¿No me has conocido? Mire, tenemos esto para conocer al Padre, usted tiene que tener una mayor relación ¿con quién? Con el Hijo. Uy, si lo tengo montado usted, hermano. ¿Con quién? Con el Hijo. ¿Y con quién más? ¿Y por qué con el Espíritu Santo? Exacto. ¿Y dónde está el Consolador? ¿Afuera o adentro? Ah, bueno. Entonces, eso es importante, que esa relación con Dios Padre se haga en Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dijo David? Alaba, alma mía, Salmo 140 y pico. Alaba, alma mía, al Señor, y alaba todo mi ser tu santo nombre. Yo le digo a mi alma, alaba al Señor, porque a veces usted no quiere alabar al Señor. Alma, ayuda, quiero leer la palabra, y usted no quiere levantarse de la cama. O soy el único. No, ¿verdad? Hay veces que uno no quiere orar, hay veces que uno no quiere leer la palabra, pero uno tiene que decirle al alma, alma mía, levántate. Y entonces ahí viene, cuando usted le pide al Espíritu Santo que le ayude. Cuando miramos el nombre de Jesús, no hay otro nombre sobre él. Filipenses 2:9. No hay otro nombre como él, no tiene igual. Claro que, ¿cuántos Jesús hay aquí? Vea, ahí hay un Jesús. Levante la mano, Jesús, uno. Otro Jesús. No hay otro Jesús, 3 Jesús, pero ese Jesús de la Biblia no es igual a estos 3. Eso es verdad. Menos mal, ¿no? ¿Qué dije? Filipenses 2, ¿qué? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse, ese era el 7, sí, como hombre se humilló a sí mismo y se hizo, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo. ¿Cuál fue el nombre que le reveló Gabriel a María? ¿Cómo se iba a llamar este hombre? Jesús. Jesús. Hay una canción que dice Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sí se la sabe? Quisiera
Y es que la tengo hace días en la punta de la lengua, pero no me han llegado las letras, pero ese va a llegar, espere y verá. ¿Cómo? Uf. Bueno, démoslo así. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que un día nos arrodillaremos, sobre todo aquellos que no lo conocen, y se van a arrodillar, lo van a confesar y le vamos a dar toda la gloria. ¿Sabe qué significa? Como hombres tenemos que arrodillarnos delante del Señor. A veces no lo hacemos. Pensamos que sentados en la cama, acostados en un sillón, bueno, la posición no importa, pero lo que importa es la actitud, la humildad, de cómo nos reverencia, esa es la palabra, cómo nos presentamos. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a compartir el Evangelio, le dijo en qué consistía. Miren Lucas 24:47, alguien que me lo lea rápidamente. 24:47, ese se lo dejo a usted. Ya para terminar, para irnos a hacer un trabajito bien chévere. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Ese es el Evangelio. En su nombre se predicará ¿qué? Perdón, arrepentimiento, perdón. Exacto. Ese es el Evangelio. Hablar de Jesús significa hablar del perdón, pecado y redención, salvación. Amén. Punto. No le den muchas vueltas, hermano. Cuando uno le da vueltas a eso se enreda. Y en vez de serlo sencillo, en vez de aclararlo, oscurece. Ok, por eso cualquier cosa que ustedes les pida al Padre, ¿cómo lo hacen? En oración. ¿Cierto? Eso lo dijo Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el de Jesús, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo no lo haré. ¿Yo qué? Lo haré. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pedimos conforme a su voluntad. Pedimos conforme a su propósito. Pedimos para honrar y agradar a Dios. Y cuando usted lo hace en esas tres formas, usted va a escuchar a Jesús decirte, yo lo haré. Ahí está. Mateo 18:20, ¿qué dice? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿en cuál nombre? De Jesús. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces está aquí en medio de nosotros. Porque es que nos estamos reuniendo en el nombre de Cristo, de Jesucristo. Está aquí en cada corazón. Ok, vamos a terminar con esta frase. Él vino al mundo como un bebé y Jesús volverá como rey y juez de toda la humanidad. Y eso hay que hablarlo, compartirlo. Uno habla de la segunda venida, eso es tremendo, se lo va a leer y aquí oramos y nos vamos. ¿Cuál es la cita? Mateo 25, 31, 34. Espero que ahora sepan quién es Jesús. No solamente la roca, mi amigo, mi salvación, sino persistente. Es la palabra, es el Hijo de Dios, Hijo de Dios, mejor dicho, el primogénito, el administrador de todo. Entonces él vino como bebé. Mire, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿quién? No es que está mal copiado aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Sí, con todos sus ángeles se sentará en su trono. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a la derecha. ¿Quiénes son ovejas del Señor? Amén. Por eso andamos por la derecha. Hay que andar por la derecha. Ojo con la izquierda, porque si se mete con la izquierda, paila. Oiga, yo sí le doy duro, no, pues no, mentira, no soy malo. Póngale cuidado.
Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. ¿Dónde están las cabras? Menos mal que no hay ninguna, hermano. Todas las cabras salieron corriendo a esta iglesia cuando yo llegué. No, mentira. ¿Por qué se ríe? ¿Usted la cogió? ¿Cómo es que usted dijo? El que lo entendió. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amén. Pero mire lo que le dice a los de la izquierda. Ay, versículo 41. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, si el Señor ya lo separó a usted, usted va a estar a la derecha del Señor. Y si el Señor está a la derecha del Padre, usted espiritualmente está sentado ¿en dónde? A la derecha de Jesús. Así que eso no se lo va a quitar nadie, hermano. Ya lo tiene. Jesús es el único Salvador, solo por su nombre. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe qué es el problema? Que el hombre quiere sacar a Jesús de la ecuación de su vida. Y eso sí, bailas. Hola iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.